Una madrugada mi mamá y yo veníamos de una fiesta en casa de mi tía, veníamos caminando, ya que solamente quedaba un par de cuadras de casa, y por el camino nos sorprendimos al ver que en un canasto de basura había tirada una muñeca una muñeca esa del tipo de los bebotes, que seguramente muchos conocen, y que estaba en muy buenas condiciones, ¿no? Victoria cuenta que le sorprendió verlo en la basura, porque además tenía como un vestidito blanco y unos zapatitos, el pelo era negro, y lo que le sorprendía de esta muñeca, porque se acercó, tomó la muñeca, era que el cabello parecía ser cabello real. La mamá la miró durante un momento y al ver que estaba realmente en buenas condiciones, le permitió que se la llevara. Cuando llegamos, la puse en una estantería que teníamos ahí en un aparador, en el comedor, donde habían otros juguetes también, y la dejé en ese lugar. Recuerdo que a partir de allí comenzaron a suceder cosas extrañas en casa, ¿no? Que en ocasiones se escuchaban ruidos durante la noche, cosas que no habían sucedido antes. Mi mamá o mi papá se despertaban en medio de la noche en muchas ocasiones porque algún sonido los sobresaltaba, algún ruido los despertaba. Un día volví de la escuela y mi tío, que estaba en la casa, me preguntó si había venido alguien con alguna chiquita, y yo le dije que no. Le pregunté por qué, al momento de llegar, y él me dijo que vio a una niña que había pasado corriendo desde el baño hasta mi cuarto. Yo no le presté mucha atención, ya que pensaba que lo habría imaginado, que le había parecido, o que quizás se trataba de una broma, que quería asustarme. Poco después, por las noches, comencé a sentir mientras dormía algunas cosas, quizás por momentos imperceptibles, ¿no? Pero que lograban despertarme, como si alguien muy lentamente me tirara la frazada desde abajo de la cama, o como si alguien se apoyara en medio de la noche en mi cama. Yo sentía ese poco peso, pero lo sentía en mi colchón. Lo extraño es que no veía a nadie. Hasta que en un momento sentí algo que caminó por encima de mi cama. Por un segundo pensé que podía ser el gato, pero prácticamente nunca entraba dentro de casa, ¿no? Y esto me sucedió luego en varias noches. Yo comencé a tener pesadillas y en ocasiones comenzaba a gritar. Y mi mamá venía para ver qué me pasaba, y prendía la luz, y lo único que encontraba era aquella muñeca sobre mi cama. La última vez que me pasó esto, mi mamá me preguntó por qué llevaba la muñeca a dormir conmigo. Y le dije que yo nunca la había llevado a la cama, que simplemente aparecía allí. Esa noche tuve miedo, así que me fui a dormir con mi mamá en su cuarto, en su habitación. Dejamos la muñeca en el mío. Y por la mañana siguiente, la muñeca había aparecido sentada en la mesa de la cocina, sin que nadie lo hubiera llevado para allí, porque mi mamá también preguntó, por supuesto. Nadie había tocado la muñeca y de pronto aparecía en distintos lugares de la casa. Era extraño, pero desde que llevamos la muñeca a casa, y en ese momento, en la conversación entre mi mamá y mi papá, se dieron cuenta que a partir de allí comenzaron a pasar estos hechos, estas situaciones paranormales, ¿no? Que si bien es cierto que mi mamá y mi papá escuchaban ruidos y ese tipo de cosas, la mayor actividad paranormal ocurría en mi habitación o me pasaba a mí. Pensando en eso, justamente, decidieron llamar a una señora, una curandera que ellos conocían, una mujer que por entonces
vivía más o menos cerca de casa. Cuando ella llegó a nuestra casa, unos días después, entró directamente a mi cuarto, sin que le dijéramos absolutamente nada. Miró entre unos juguetes que tenía yo y ahí estaba la muñeca, y dije, en esa muñeca había algo malo, había un trabajo. Y por supuesto que todos, si bien es cierto que mis papás me decían que ellos sospechaban de eso, nosotros nos quedamos paralizados, porque yo llegué a pensar también que quizás sería fruto de mi imaginación. Pero esta mujer nos dijo que esa muñeca tenía un trabajo. La puso sobre la cama y sucedió algo increíble, porque esta curandera acercó sus dedos hacia los ojos de la muñeca y pasó algo que yo no voy a olvidar nunca. La muñeca cerró los ojos, es decir, los párpados de la muñeca bajaron para evitar que le metiera los dedos en los ojos. Se asustaron todos, imagínense. Yo lo veía como un hecho, como un fenómeno, como una situación realmente sin explicación, pero mi mamá estaba muy asustada. La señora esta curandera, tomó la muñeca, la agarró de los pelos y recuerdo que la sacó hacia el fondo y nos pidió alcohol y un encendedor también. Bueno, ahí salieron mi papá, no me dejaron salir a mí, mi mamá al fondo, le echaron alcohol a la muñeca, le prendieron fuego y en lo que estaban haciendo, esta mujer, esta curandera le dijo que esa muñeca tenía un trabajo y que estaba en el pelo, porque el pelo que tenía aquella muñeca era pelo de verdad, era pelo de personas, el cabello, ¿sí? Por un segundo, cuando la muñeca se quemaba, comenzó a retorcerse y a girar, como si se tratase de una persona. La curandera, una vez que todo esto se quemó, levantó los restos, mi papá lo puso en una bolsa y ella se lo llevó para tirarlo. Pasó un mes después aproximadamente y fuimos por la casa donde habíamos encontrado la muñeca y mi mamá me dijo, espera acá. Me quedé sentado en un cordón, ella golpeó las manos y la atendió una señora y le preguntó por qué razón habían tirado una muñeca. Y ella le contó que había pertenecido a su hija, que aparentemente tenía 5 años, había fallecido de una muerte súbita. Los médicos nunca encontraron la razón. Y, por supuesto, tiempo después nos enteramos que habían tenido algún problema familiar. La mamá se separó de su papá, del papá de esta niñita, se había ido con otra mujer y que creían que esta mujer había hecho ese trabajo en la casa, ¿no? Decía esta mujer que mientras estuvo la muñeca en esa casa, sucedían muchas cosas sin explicación, muchas situaciones paranormales. Bueno, yo me enteré de detalles de esta historia un tiempo después, porque siendo, tan chica no quisieron contarme absolutamente todo, pero hoy puedo compartirlo con ustedes, ¿no? Algunos detalles quizás no conozco, sobre todo los de la casa en donde tiraron esta muñeca y el por qué, ¿no?